Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, depende del horario en el que estén escuchando. Este encuentro es un aporte más en un formato distinto. Vamos a desarrollar entonces las generalidades de los anticuerpos y de los métodos inmunomatológicos como para pasar al siguiente campo de análisis. Venimos desarrollando los antígenos, tanto eritrocitarios como plaquetarios, y ahora como en términos de una contienda futbolera, para aquellos que les interesa, del otro lado de la cancha tenemos a los anticuerpos y por supuesto que nuestro hospedador, digamos, no va a ser muy amigable cuando aparezcan estos elementos halogénicos. Esto es lo que se supone dentro de un sistema normal, donde hay un reconocimiento y una tolerancia inmune. Estos difemismos tienen un valor simbólico, pero bueno, nada, para quienes les interesa más que nada este deporte del fútbol, ¿no? Por suerte los episodios de muerte graves con causales exclusivamente inmunológicas seguidas de una transfusión, exceptuando aquellos que tienen que ver con la incompatibilidad, son escasos en el mundo, pero por estos días a nivel global el riesgo relativo para la administración de componentes que son incompatibles se estiman uno cada 263.157 transfusiones, y esto no es la frecuencia con que ocurre el episodio, sino el riesgo relativo, lo cual eh, tenemos que pensar que para esto sirve la estadística, ¿no? Como todos ustedes seguramente he sido testigo yo de algunos de estos episodios a lo largo de los años que llevo en la especialidad. Pero bueno, obviamente les adelanto que no es necesario que atraviesen esta experiencia para posar su firmeza en la creencia de la existencia de la inmunología, ¿no? Tiene esta sorpresa la estadística de que por ahí en pocos años de trabajo se encuentran con alguna situación similar. Los invito a revisar el SHOT, digamos que Serious Hazard of Transfusion, que sería, digamos, el sitio en donde el Reino Unido desde el año 96 lleva a cabo estudios sobre aquellas consecuencias inmunológicas de las transfusiones. Bueno, solamente para enfocarnos un poco sobre el tema, quiero contarles que vamos a hablar un poco sobre las condiciones en que mejor quedan expresados los anticuerpos, pero que en otro momento, más adelante, vamos a ver cuál es el significado clínico de los anticuerpos. Por ahora vamos a hablar algunas precisiones que hablen sobre la medición en inmunomatología y sobre todo lo que tiene que ver con la respuesta inmune y las pruebas de interacción antígeno-anticuerpo. Ya definimos al antígeno como una estructura molecular que está bien dispuesta y que no es reconocible por el sistema inmune normal del huésped. Entonces este induce una respuesta específica. Los antígenos propios, por supuesto, entonces en situación de normalidad de este huésped, portan la condición de ser tolerados en estados autoinmunes. Esta tolerancia se rompe y por eso aparece la anemia hemolítica autoinmune como un ejemplo de este rasgo. Entonces, básicamente está claro que el antígeno determina la existencia de un posible anticuerpo como concepto. El desarrollo de la respuesta inmune humoral requiere la selección, activación y expansión clonal de linfocitos B individuales. Repito, la selección, activación y expansión clonal de los linfocitos B individuales. Y estos están provistos de un receptor, que es un receptor antígeno específico llamado BCR, por BCR receptor, anclado en su membrana plasmática. Y es un complejo glicoproteico de transmembrana que incluye una inmunoglobulina de membrana propia de cada linfocito y es el responsable del reconocimiento específico del antígeno. Tan simple como que cuando usted transfunde un sujeto que carece de un antígeno, por ejemplo, un sujeto que es E mayúscula negativo con hematíes E mayúscula positivo, este individuo, digamos, expuesto al antígeno extraño, es capaz de reconocer el epítope faltante y entonces, en este caso, los BCR son capaces de reconocer esta ausencia, son activados y expandidos para diferenciarse en linfocitos B de memoria o en células plasmáticas productoras de los anticuerpos anti-E mayúscula.
Las células plasmáticas producen generalmente un solo tipo de anticuerpo y este siempre corresponde a la forma secretada o soluble de la inmunoglobulina de la membrana que estaba en el linfocito B del cual derivó la célula plasmática. El anticuerpo conserva la especificidad idiotípica y es además responsable de la función efectora de esa respuesta inmune humoral, que puede ser cuál: la neutralización directamente del antígeno, el reclutamiento y la activación de fagocitos, la activación del sistema complemento o el reclutamiento y la activación de células natural killer, macrófagos y otras células capaces de realizar cierto proceso de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Estos son los 4 mecanismos de la respuesta inmune. Este proceso también da luz a la tolerancia inmunológica a antígenos propios, decíamos, para evitar la autoinmunidad inducida por la eventual activación de células autorreactivas. Nosotros sabemos que la naturaleza de este fenómeno es genético, es epigenético y también en algunos casos es congénito, en tanto aparecen anticuerpos en la circulación fetal que atravesaron la placenta. Y el nivel de complejidad, digamos, de la síntesis de los anticuerpos, ya sean anticuerpos activos o pasivos como los que recién mencionábamos, tiene que ver con el tipo de apareamiento de las cadenas pesadas y livianas que crea un repertorio importante de gran diversidad eh, dentro de lo que son los anticuerpos. Pero inevitablemente cualquiera de ellos conduce a la generación de linfocitos B y, y esto es lo que va a dar lugar, digamos, a las respuestas inmunes halogénicas que vamos a estudiar más adelante. Eh, Continuamos entonces hablando un poco sobre cómo proliferan estos linfocitos B.
¿Cómo van a proliferar estos linfocitos B? Bueno, si fueron apropiadamente activados, no solo proliferan, sino que luego se van a diferenciar a células plasmáticas o células B de memoria, decíamos. De este modo, diversifican el repertorio de receptores BCR. Hay diferentes mecanismos para señalar los principales: la hipermutación somática, que conduce al aumento de la afinidad del receptor por su epítope antigénico. Esto mejora la función biológica, ¿no? Con el tiempo. Esto como los vinos, ¿no? Con el tiempo se ponen mejores algunos de ellos. El segundo punto es la recombinación o reordenamiento genético, lo que conduce a un switch isotípico, es decir, cambia la clase de inmunoglobulina. Por ejemplo, puede pasar de ser de un isotipo IgM a un isotipo IgG. Y un reordenamiento secundario que conduce a la edición del receptor nuevamente en el linfocito B. Decimos esto: el linfocito B tiene un receptor. ¿En qué consiste este receptor? Este receptor es un complejo glicoproteico heteroligómero. Es de transmembrana, o sea, incluye dos subunidades estructural y funcionalmente distintas que están unidas entre sí en forma no covalente. La primera subunidad corresponde a una inmunoglobulina típica de membrana que va a actuar, decíamos, como receptor clonotípico. Esta es propia de cada linfocito, decíamos, y responsable del reconocimiento específico del antígeno. La segunda subunidad, denominada complejo accesorio, Ig alfa y Ig beta, es invariante, es decir, su topografía es conservada en todos los linfocitos B y es responsable del transporte, de la expresión del receptor clonotípico en la membrana y de la transducción de señales de activación luego de la interacción del receptor linfocítico en la superficie con su antígeno. La proliferación y diferenciación de los linfocitos B requiere entonces también de algunas señales accesorias de coestimulación, y para esto está bien dispuesto el correceptor CD21, que reconoce la fracción complementaria 3D, que se ha unido al antígeno luego de la proteólisis enzimática parcial de C3, por activación del sistema complemento. Entonces, estos tres elementos participan, digamos, de la activación de estos linfocitos para el reconocimiento y su expansión para producir anticuerpos de secreción que puedan cumplir la función biológica para el cual fueron generados. La primera subunidad es un receptor, la segunda subunidad permite el cambio de isotipo y es de anclaje, digamos, permanente, y la tercera, la posibilidad de fijación de complemento. Todas las inmunoglobulinas, tanto de membrana como de secreción, tienen una estructura básica que ya vamos a explicar. Generalmente está constituida por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, llamadas H por Hibbing, idénticas entre sí, y 2 cadenas livianas, light, la L del acrónimo en inglés, también idénticas entre sí. Las cadenas pesadas y livianas se asocian de modo tal que forman una estructura simétrica compuesta por 2 heterodímeros, H y L, idénticos y unidos covalentemente entre sí por uno o más puentes disulfuros. De esta manera, en la estructura tetramérica básica de una inmunoglobulina, la interacción entre las regiones variables aminoterminales de las cadenas H y L forman 2 sitios idénticos de combinación para el antígeno. Ya diremos a esta altura que en cuanto a su función también se pueden definir 2 regiones. La capacidad para unirse al antígeno reside, decíamos, fundamentalmente en la especificidad de afinidad de sitios de combinación aminoterminales, y su eventual capacidad para activar mecanismos efectores de la respuesta va a residir en la región constante carboxilo terminal de las cadenas pesadas. Si vamos al caso de la inmunoglobulina de membrana de los linfocitos,
permite este anclaje del antígeno. La región constante carboxilo terminal de sus cadenas pesadas incluye una región que es hidrofóbica de transmembrana. Está compuesta aproximadamente por 25 aminoácidos. Esta no está presente en la inmunoglobulina de secreción, porque es el anclaje que hace la inmunoglobulina a la membrana plasmática del linfocito B, cosa que el anticuerpo secretado no va a necesitar. A su vez también hay una diferencia que incluye un dominio citoplasmático, y ese dominio citoplasmático tiene una longitud que varía en los distintos isotipos de membrana, ya sea un IgM que tiene 28 residuos, ¿no es cierto? Y esta va a ser la diferenciación, ¿no? Hay una diferencia de 3 residuos aminoácidos en la IgM y 28 residuos en la IgG. Lo vamos a ver en una tabla. Este anclaje impide que los dominios carboxiloterminales, las cadenas pesadas, estén disponibles para reclutar y activar mecanismos efectores de la respuesta inmune. Por lo tanto, un IgG de membrana es una molécula bivalente y monofuncional y tiene la capacidad para unir específicamente el antígeno mediante 2 sitios de combinación idénticos, pero carece de la función efectora de la cual va a tener la inmunoglobulina secretora. Cuando hablamos de inmunoglobulina secretora, ya sí hablamos de anticuerpos, en términos generales, porque ya están presentes en fluidos, en plasma, y a diferencia de las inmunoglobulinas membrana de las moléculas, estas son bifuncionales. Es decir, conservan la capacidad de unir el mismo antígeno, pero además los extremos libres, carboxil terminales de sus cadenas pesadas, tienen la capacidad de reclutar y activar mecanismos efectores que están destinados a la eliminación del antígeno. Por supuesto, por fagocitosis, con la participación del sistema complemento y por citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Las variaciones estructurales de la región constante carboxil terminal de la cadena pesada determinan la existencia de 5 clases de cadena pesada, denominadas por un alfabeto griego, ¿no es cierto? Pues de mu, delta, alfa y epsilon, y de esta manera es que después llegan la denominación IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. Esta asociación de una misma región variable a distintas regiones constantes da estas clases que vamos a llamar entonces isotipos. Difieren en su capacidad para reclutar y activar distintos mecanismos efectores de la respuesta inmune humoral. Los isotipos que nos interesan mayormente en nuestro campo de trabajo son las formas IgG del subtipo 1 y 3 y las formas IgM. En el caso de las IgG, porque pueden atravesar placenta, producir citopenias alveolares fetales o neonatales, que pueden tener distinta intensidad, e intervenir también en reacciones transfusionales tardías. También logran reducir el número de células afectadas, puesto que son, en estos dos casos, el IgG1 y 3, capaces de fijar complementos. En el caso de la IgM, que fijan complementos todas, son marcadores indispensables para el correcto agrupamiento del sistema ABO, lo vamos a ver en pruebas inversas. Y también hay formas IgM de naturaleza creoglutininas, anticuerpos, que pueden ser o no patológicos dependiendo de la capacidad que tengan y el estado inmunológico del sujeto. Esto lo vamos a medir en términos de amplitud térmica del anticuerpo en cuanto a cambios en su capacidad de reacción en distintos medios y por supuesto en la cantidad de moléculas que se hayan presentes. En ciertos términos específicos va a poner en riesgo la vida media de las células del hospedador que tiene este anticuerpo de manera autónoma, por lo tanto también participan de reacciones de autoinmunidad de naturaleza creoglutinina. Los linfocitos B de memoria que ya mencionamos, aun cuando conservan las cadenas livianas y las regiones variables de las cadenas pesadas de su receptor clonotípico, mantienen la especificidad por el mismo antígeno. Y
Como han sufrido durante el proceso de diferenciación antígeno dependiente un proceso de hiperestimulación somática, va a mejorar la afinidad por el antígeno a medida que pasa el tiempo, el anticuerpo secretado, y generalmente va a conducir también a un cambio en la región constante de la cadena pesada, lo que va a derivar en un cambio en el isotipo. Generalmente, por ejemplo, podemos hablar de un cambio de IgM a IgG. Durante la diferenciación antígeno independiente de linfocitos B, que ocurre en los órganos linfoides primarios, opera un mecanismo de filtro de selección del receptor que ha evolucionado para seleccionar solo aquellos linfocitos cuyo receptor de membrana será más útil en el desarrollo de la respuesta inmune en la periferia. Durante la diferenciación antígeno dependiente que ocurre en los centros germinales, decía, de los órganos linfoides periféricos, este mecanismo de selección, selecciona aquellos linfocitos B que tengan mayor afinidad y que simultáneamente han realizado el switching isotípico que decíamos, es decir, el cambio de la cadena pesada para poder expresar IgG como parte de su receptor. Entonces, en un encuentro con el antígeno, cuando esto se dé, los linfocitos B de memoria se diferencian en células plasmáticas, decíamos, que secretan la misma clase de inmunoglobulina expresada como parte del receptor del cual derivan. Si tienen un receptor IgG, van a secretar los linfocitos B, los plasmocitos van a secretar IgG. Como decíamos, aunque todos los anticuerpos tienen estructura monomérica básica similar, se agrupan en clases estructurales y funcionales distintas. Estas subunidades, digamos, que hablamos de cadenas polipeptídicas, livianas, idénticas y pesadas, también idénticas, covalentemente unidas, están por puentes disulfuro y estabilizadas por uniones no covalentes, que vamos a discutir más adelante, que forman parte de las variables físico-químicas de la interacción antígeno-anticuerpo. Pero estas uniones no covalentes, digamos, para ir sintetizando en un principio, serían puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals e interacciones electrostáticas. Las inmunoglobulinas G representan el 70 al 75% del repertorio total de inmunoglobulinas. Es importante dentro de nuestro campo comprender su forma y sus preferencias, digamos, en términos de los medios de reacción, para que se pongan en evidencia, por la vinculación que tiene con las citopenias alloinmunes perinatales. Si bien, digamos, en su mayor parte son las subclases Ig1 y 3 las responsables de las consecuencias menores, también participan estas reacciones transfusionales a través de sueros poliespecíficos, de cómo se ponen en evidencia todas las formas de las IgG. ¿Qué es la inmunoglobulina G? Bueno, es una glicoproteína monomérica que posee dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Su peso molecular es aproximadamente 150 kilodalton y está glicosidada en un 2 o un 3%. Existen, como decíamos, 4 subunidades, de la 1 a la 4, originadas por pequeñas diferencias en la región constante de la cadena pesada, particularmente en esta región que antes mencionábamos de bisagra. Decíamos entonces que son los anticuerpos predominantes en la sangre, pero también están en la linfa, en fluidos peritoneales, en el líquido cerebroespinal. En cuanto a su comportamiento térmico, las inmunoglobulinas reaccionan mejor a 37 grados, estas inmunoglobulinas G, pero ya veremos que este dato no obedece a una dependencia, una termodependencia, sino a una mayor practicidad en el plano in vitro, por el tamaño de la molécula y la cinética de la molécula, a partir de lo cual se generan ciertos términos que son controversiales, como el de anticuerpos calientes, y por oposición también se genera el término anticuerpos fríos a los del tipo IgM. Pero no es termodependiente la interacción ni tampoco la escindir un anticuerpo, digamos, libera temperatura. Los anticuerpos de clase IgG predominan en la respuesta inmune secundaria
tiene una vida media de aproximadamente 21 días. Y entre sus propiedades biológicas destaca que todas las subclases, excepto la 2, pueden unirse al sinciciotofoblasto de la placenta a través de los dominios CH1 y CH2 que antes mencionábamos. Son, por lo tanto, capaces de atravesar la placenta. Antes también se decía que esto era por una cuestión de pequeño tamaño, hoy se sabe que es por la cantidad y disposición de los Fc gamma receptores en la placenta. En algunos tiempos de la historia, digamos, se decía esto de que era por una cuestión de tamaño, ¿no? Hoy se sabe que se permite su migración por pinocitosis y es absolutamente específica. La inmunoglobulina G es también importante en la inducción de la fagocitosis por opsonización, dado que el dominio CH1 y CH2 pueden unirse a receptores Fc y gamma receptores, presentes en monocitos y en macrófagos y neutrófilos, y todas lo hacen bien excepto el IgG4, decíamos, ¿no? La IgM tiene un peso molecular de aproximadamente 970 kilodalton, como el dinosaurio, las inmunoglobulinas o el elefante, por su tamaño, y representa el 10% del repertorio total de anticuerpos. Es una inmunoglobulina polimérica con 10 a 12 sitios de unión para el antígeno, dados por 5 a 6 monómeros inmunoglobulínicos, y está glicosilada en un 12%. La estructura básica del monómero de IgM está dado por dos cadenas pesadas, M, y dos cadenas livianas, decíamos kappa. Las cadenas Mu poseen 4 dominios constantes, las subunidades se unen a través de enlaces de sulfuro entre los dominios CMU3. La polimerización de la molécula se ve favorecida por la existencia de cadenas J, decíamos antes, de joining o de unión, de aproximadamente 15 a 20 kilodalton, que se unen a nivel de los penúltimos residuos de cisteína de las cadenas Mu, entre la primera y última unidad monomérica del polen. El 80% del IgM se encuentra en el espacio intravascular. La IgM, entonces, es la que predomina la respuesta inmune primaria y tiene una vida media más reducida que la IgG, es una vida media de 5 días. Es la más eficiente para fijar complemento, participa en las reacciones de lisis celular y en la potenciación de reacciones de fagocitosis. Esta inmunoglobulina alcanza a reaccionar bien a temperaturas inferiores a 37 grados y de allí el apodo de anticuerpos fríos. Y es la que vamos a poner en evidencia en reacciones inversas de Simon para la búsqueda de anticuerpos naturales del sistema AGO, y también decíamos antes, cuando analicemos síndrome de crioglutamininas, autoanticuerpos de naturaleza fría con o no capacidad lítica sobre el sujeto. Por su parte, no podemos dejar fuera las inmunoglobulinas A, que si bien representan al 10 al 5% del total, la podemos ver involucradas en episodios de autoinmunidad también. A veces como componente único en pruebas serológicas, y por eso vale la pena mencionarla, porque muchas veces vamos a ver que las pruebas serológicas resultan negativas para la existencia de inmunidad G y M, pero sí lo hacen para la IgA en casos de animación autoinmunes especiales, ¿no? En algunos casos. Puede ser monomérica de 160 kilodalton o dimérica de 385 kilodalton. La forma dimérica existe en las secreciones. Los anticuerpos IgA son poliméricos y presentan entonces estas dos fracciones. Para poder, digamos, definir las propiedades de la IgA, vamos a destacar que neutraliza los virus y activa el sistema complemento por la ruta alterna y por la ruta de las leptinas, impide la adherencia de bacterias a la superficie de la mucosa intestinal, y la porción Fc se une al receptor fagocítico. Y bueno, también decirles que existen dos subclases, la IgA1 y la IgA2, que presentan diferentes regiones constantes, unas pequeñas diferencias en las cadenas alfa. Si bien excede el objetivo que me han solicitado para este encuentro, creo que propedéuticamente es pertinente comentarles rápidamente que si por
ejemplo, usted transfunde un individuo D negativo, ¿no? Como decíamos antes en el ejemplo, y vamos a suponer que es la primera vez que este sujeto D negativo se enfrenta a la inclusión del antígeno D positivo. Suceden 4 fases en esta respuesta primaria de producción de anticuerpos. Una primera fase de latencia, en la que no se van a detectar anticuerpos. Una fase logarítmica, en la cual el título de anticuerpos se va a elevar en forma exponencial. Una fase de meseta, en la cual el título de anticuerpos se va a estabilizar. Y una fase de descenso, en la cual la concentración de anticuerpos disminuye por eliminación o catabolismo. Entonces, para resumirlo, las 4 fases en la respuesta primaria de producción de anticuerpos: fase de latencia, fase logarítmica, fase de meseta, fase de descenso. Aunque estas fases de la curva de producción de anticuerpos se presentan siempre en la respuesta primaria, en los posteriores contactos con el antígeno, en la respuesta secundaria, terciaria, etc., pueden distinguirse también distintos aspectos. Uno es la evolución cronológica, es decir, una fase de latencia más corta y fases de meseta o de descenso más largas, y esto va a consistir en cambio. Segundo punto es el título de anticuerpos. En la fase de meseta, mucho mayor concentración de anticuerpos, aumentan la cantidad de anticuerpos. Estamos hablando entonces de la parte secundaria de una respuesta o terciaria, ¿no? Finalmente, la clase de anticuerpos, el tipo de anticuerpos. La respuesta primaria, para los antígenos timo dependientes, se sintetizan y secretan fundamentalmente anticuerpos de isotipo IgM, de gran avidez. En cambio, en la respuesta secundaria se encuentran casi exclusivamente anticuerpos del isotipo IgG. Aclarando que esto es solo para antígenos timo independientes. Y por otro lado, va a haber un cambio en la afinidad del anticuerpo, generalmente mucho mayor en la respuesta secundaria o posterior. Este fenómeno de maduración de la afinidad es consecuencia de la hipermutación somática en los genes recombinados del anticuerpo, que ya lo habíamos hablado al principio, de una expansión selectiva de clones de alta afinidad de los linfocitos B. Este reconocimiento se vuelve central para poder interpretar entonces la evolución de la respuesta inmune, y que vamos a discutir más adelante cuando veamos titulación. Después de esta preparación, digamos, este pequeño enlace con conocimientos previos que ustedes deben tener, vamos a hablar un poco sobre afinidad y sobre avidez. El término avidez se refiere a la fuerza con que un antígeno se une a un anticuerpo, mejor dicho, con que un anticuerpo se une a un antígeno multivalente. Y por lo tanto tiene relación con la afinidad y con la valencia del antígeno y del anticuerpo. Si tanto el antígeno como el anticuerpo tienen un carácter multivalente, la fuerza de unión va a ser mayor que la suma de las afinidades. Debido a que la avidez de un anticuerpo es una función de los métodos utilizados: precipitación con sulfato de amonio o con suero anti-inmunoglobulina, o la cero neutralización de fagos o bacterias, cualquiera de estos métodos. Y solo puede expresarse en unidades arbitrarias. En cambio, el término afinidad de un anticuerpo es una expresión termodinámica de la fuerza de interacción entre un epítope del antígeno y el sitio de combinación de un anticuerpo, el parátope o sitio de unión del anticuerpo. Por lo tanto, es una medida de compatibilidad estereoquímica entre ambas moléculas. Se aplica a cualquier otra interacción que involucre determinantes simples, ¿no?, como aptenos. La afinidad resulta de la suma de las fuerzas de repulsión y atracción, que vamos a debatir. Son puentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, que se dan entre el antígeno y el anticuerpo. Operacionalmente, esto significa que mientras mayor es la afinidad de la interacción, es más difícil separar los componentes del complejo.
Las interacciones que antes mencionaba no son covalentes. La unión antígeno-anticuerpo entonces se puede representar por la constante de asociación o afinidad, constante K, y esta reacción obedece rigurosamente a la ley de acción de masas. Llevamos la concentración molar. Esta K se puede medir por varias técnicas como diálisis en equilibrio, radioinmunizaje, precipitación con sulfato de amonio. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo salen los anticuerpos de los linfocitos. Al igual que la mayoría de las proteínas de secreción y de membrana, las cadenas pesadas y livianas de las inmunoglobulinas son sintetizadas en los ribosomas que están unidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde los péptidos líderes son escindidos contraslacionalmente. La asociación covalente vía puentes disulfuro de cadenas H y L también se produce en el retículo endoplasmático rugoso, donde además se agregan a los residuos de asparagina, oligosacáridos ricos en manosa. Luego, estas inmunoglobulinas nacientes se dirigen a las cisternas del aparato de Golgi, donde los carbohidratos ricos en manosa se convierten en sus formas maduras, incorporando cadenas laterales de azúcar. Finalmente, las moléculas de inmunoglobulinas son entonces transportadas a las membranas plasmáticas, ancladas en vesículas y son secretadas por un fenómeno de pinocitosis inversa. Esta es la forma en la cual los anticuerpos quedan fuera del linfocito B. Vamos a hablar un poquito sobre la reacción antígeno-anticuerpo, sobre las reacciones de aglutinación o lisis. Si caemos de polizonte en cualquier mesa de trabajo de cualquier laboratorio de inmunomatología donde ustedes van a trabajar, van a ver que hay ciertas características. Por ejemplo, la presencia de centrífuga, pipeta, baños térmicos, algún timer, termómetros controlando baño térmico y heladera, tubos de ensayo de vidrio, algunos tubos de plástico, platinas portaobjeto, heladeras por supuesto con algunos reactivos. Esto es un laboratorio de inmunomatología a modo general. No vamos a ver, digamos, placas de cultivo, esterilizadores, mecheros, sería otro laboratorio. Incluso la mayoría no vamos a encontrar microscopios, porque las técnicas son generalmente macroscópicas. Estas son particularidades que caracterizan a un laboratorio de inmunomatología a diferencia de otro tipo de laboratorios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué uno puede encontrar esta diferencia? Básicamente porque la mayor parte de las técnicas de laboratorio de inmunomatología se basan en el principio de aglutinación, en la interacción antígeno-anticuerpo. Entonces, todo lo que domina ese escenario está completo de instrumentos que permiten poner en evidencia esta interacción en términos de técnicas de aglutinación. De hecho, la importancia de una centrífuga, un incubador. Esta reacción de aglutinación ocurre sin consecuencia más que el agrupamiento de las células y también puede darse a posteriori una hemólisis, la rotura de la membrana del glóbulo rojo. Y esta reacción de aglutinación in vitro, digamos, va a poner en evidencia la característica de los grupos sanguíneos, por ejemplo, o nos va a servir para poder estimar el estado de compatibilidad entre un donante y un receptor, para conocer si un paciente está inmunizado, algún antígeno eritrocitario, para conocer si una gestante se inmunizó. Vamos a utilizar las técnicas de aglutinación para casi todo en inmunomatología. Entonces, conocer cuál es su fundamento,
cuál es el fundamento de la prueba de aglutinación, cuál es la interpretación del resultado de hemólisis, nos permite manejar, digamos, la interpretación del revelado de reacciones, ya sea que éstas se manifiesten o se den en un marco de portaobjeto, en un soporte, digamos, de microplaca, en una técnica de fijación en matrices de gel, perlas, etc. Las fuerzas de unión entre antígeno y anticuerpo son interacciones que ya les mencionaba. Vamos a hablar sobre 4 esenciales de índole físico-química. Las primeras fuerzas electrostáticas, estas se deben a la atracción entre grupos iónicos de cargas opuestas, en que las dos cadenas laterales proteicas van a tomar contacto. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos cargas, existiendo una constante dieléctrica que puede calcularse. Entonces, a medida que el antígeno y el anticuerpo se acercan, aumenta la fuerza de atracción. También se expulsan moléculas de agua que aumentan la fuerza resultante. Otra parte importante de la fuerza de unión son las puentes de hidrógeno. La formación de estos puentes reversibles entre grupos hidrófilos son enlaces débiles, pero alcanzan para reducir la constante eléctrica. Una tercera fuerza que mencionaremos son las fuerzas hidrofóbicas. Del mismo modo que dos gotas de aceite de agua se congregan para formar una más grande, en este caso anticuerpo y antígeno, que son proteicos, son expulsados por el agua, lo que aumenta las chances de formar puente de hidrógeno y por tanto, digamos, la fuerza de unión. Y por último, las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas dependen de la nube de electrones externa. La fuerza de atracción es inversamente proporcional a la séptima potencia de la diferencia. Las formas complementarias de la nube de electrones en el sitio de combinación con el anticuerpo, con el determinante antigénico, dependen entonces del área de la superficie de contacto. La aglutinación resulta de la aplicación de anticuerpos a los antígenos, decíamos, ya sea que ocurra esto en eritrocitos, leucocitos, plaquetas o también polímeros sintéticos. Forma una red que mantiene unida, en forma más o menos estable, a las células portadoras de los antígenos de mayor o menor grado de agrupamiento. Para el estudio de las pruebas de aglutinación, digamos, para poder llevar adelante estas, desde el punto de vista propedéutico lo vamos a definir en dos momentos. Un primer momento de sensibilización, digamos, y un segundo momento de aglutinación. Estos procesos los separo de esta forma, digamos, para ser más didáctico, sobre todo si hablamos de formas IgG, de isotipos IgG. En el primer momento de sensibilización, los anticuerpos se van a unir al antígeno en forma específica, ya hablamos de esto, con una determinada afinidad a nivel molecular, y esta estructura quizás pueda producir la aglutinación si se trata de formas IgM, por la estrechez del vínculo que se logra por ser una molécula de mayor tamaño y con mayor número de sitios de unión. Pero si es una IgG la que está participando, digamos, los hematíes en particular van a quedar recubiertos parcialmente y no van a producir la aglutinación por sí sola. Ahí, digamos, se hace necesaria la contribución de una fase antiglobulínica para que la unión, otra vez, la unión física y química de un puente, en este caso de un anticuerpo, pueda reunir las partes, digamos, en una aglutinación, con distintos grados de reactividad. La actividad, entonces, para ser sintético en esto, se va a dar en una ecuación balanceada de oferta y demanda entre la cantidad de sitios libres de antígeno y la cantidad de anticuerpos
el tamaño, la afinidad, los recursos del medio iónico, digamos, en el cual estemos trabajando, y muchas de estas variables van a poder ser, digamos, modificadas por nosotros como operadores en pruebas controladas. La aglutinación se va a observar de forma macroscópica, directa, generalmente. Eh, Generalmente lo vamos a observar, digamos, de manera macroscópica, dependiendo de cuál sea el soporte que ya mencionamos. La unión del antígeno anticuerpo y la estrechez de vínculo entre las células adyacentes en esta unión, digamos, no es algo que se dé de manera natural. Justamente en la circulación sanguínea esto es todo lo contrario. Para poder cumplir con el propósito de estas células, están separadas entre sí gracias justamente a la exhibición de sitios determinantes de ácido ciálico que ofrecen carga negativa a la membrana del eritrocito y que también proporcionan justamente el sitio de anclaje para el sistema MNS, ¿no? Para el sistema 002. La IgM decimos entonces, como es un gran monstruo, como es un gran dinosaurio, un elefante, digamos, exhibe 10 puntos de combinación y puede producir por sí sola, bajo condiciones controladas, la aglutinación de los eritrocitos, pero la IgM va a requerir de el aporte de temperatura si lo queremos hacer en el mismo lapso de tiempo, digamos, o cambios en la composición del pH del medio. Decíamos, también existe una condición de hemólisis como a consecuencia de la interacción antígeno-anticuerpo, digamos, y que, si bien no es difícil de ser visualizada, puede dar lugar digamos, a falsas interpretaciones, porque lo que vamos a estar viendo es la liberación de la hemoglobina en lugar de una aglutinación. Y esto se observa con una coloración específica del sobrenadante, en donde la hemoglobina queda liberada. Para un operador que tiene poca experiencia, se puede confundir con una prueba negativa. Pero reactividad es igual a aglutinación y hemólisis también es igual a reactividad. De modo que tenemos que considerar que ambos procesos son similares. Las variables que intervienen en las pruebas de aglutinación son la temperatura, la afinidad del pH, la concentración de anticuerpos, la fuerza iónica del medio, que mencionamos anteriormente, digamos, y que podemos modificarla con distintos tipos de medios que le proporcionemos. El tiempo, ¿no es cierto? Son variables que pueden ser modificadas por el operador en base a técnicas controladas y que estén validadas. Cuando hablamos de la temperatura, vamos a ver también en muchos manuales de trabajo que hay una clasificación en cuanto a la interacción antígeno-anticuerpo dependiente de la temperatura a la que generalmente se llama temperatura óptima de reacción o rango térmico de reacción. Dijimos que la IgM reacciona mejor a 4 grados que las IgG, o sea, en términos comparativos, y que la IgG lo hace mejor a 37 respecto de una IgM. Aunque esto sea una propiedad que ajustamos para las pruebas para obtener en el tiempo deseable la interacción antígeno-anticuerpo. La denominación anticuerpo caliente y frío es una consideración metafórica útil para las comunicaciones profesionales para ver si se trata de un IgG o un IgM. Pero la posibilidad de interacción no radica exclusivamente en este dato. Es decir, yo puedo fijar un IgG anti-D a temperatura ambiente, lo que pasa es que voy a tardar más tiempo sobre la mesada para que se sensibilicen los glóbulos rojos, a pesar de que esta molécula por sí misma no puede ocasionar la aglutinación y requiere luego de una fase antiglobulínica. Pero básicamente, digamos, la interacción antígeno-anticuerpo no es una interacción termodependiente, ni escindir el anticuerpo del antígeno ocasiona la pérdida de temperatura, no es exotérmica. La afinidad es otra de las propiedades que decíamos entre el antígeno y el anticuerpo como condición. Es obviamente inherente a la estructura propia de la síntesis biológica de ambos componentes. Digamos, no podemos proveer condiciones en este sentido, pero sí podemos lograr que se inhiba la exposición para interpretar resultados inversos. Por ejemplo, destruyendo o deprimiendo la expresión normal del antígeno con enzimas proteolíticas o reduciendo la actividad del anticuerpo con reactivos TIOL, con 2-mercaptoetanol, con nitrotraitol. Es decir, podemos reducir la capacidad de fijación del anticuerpo al antígeno. Justamente interactuando en este segundo caso sobre la unión J que hablábamos sobre las IgM.
Una tercera variable que decíamos el pH, ¿no? El pH puede estar entre 6.5 a 7.6, en este rango encontramos los mejores resultados. Por ejemplo, podemos citar que el antiquel reacciona mejor a pH ácido que a pH básico y que un antidén no cambia en esta circunstancia. Esto que observamos en el caso del antiquel también diferencia la enfermedad hemolítica feto-neonatal típica de la eritroblastosis fetal, porque justamente estas células inmaduras son más azudófilas, entonces, digamos, disminución en el pH mejora la asociación del anti-K1. También la concentración relativa del antígeno y el anticuerpo, este equilibrio que debe darse en la prueba de aglutinación, o sea, puede darse la ausencia o disminución de la aglutinación porque hay poca cantidad, o también porque haya un exceso, lo cual llamamos prosona, que significa, digamos, esto que al haber demasiada cantidad de anticuerpos no pueden ligarse por competencia al antígeno. Vale aclarar, digamos, que si uno se toma las medidas que recomiendan los fabricantes de los reactivos, este dato, digamos, casi no se da nunca, pero bueno, cuando nosotros hacemos pruebas in-house o hacemos pruebas de compatibilidad y si hubiera mucha concentración de anticuerpos, podemos llegar a estar en una situación de prosona, para lo cual la dilución del suero puede llegar a ser un salvataje. Hay dos variables más que se pueden ajustar, en este caso la fuerza iónica del medio, podemos disminuir la fuerza iónica del medio, o sea, disminuir esta nube de iones que recubre los hematíes, favoreciendo así la unión antígeno-anticuerpo, reduciendo la distancia que separa los hematíes, esto que nosotros llamamos potencial eléctrico, potencial Z, proporcionado por la carga negativa de la membrana del glóbulo rojo. Esta electronegatividad de la membrana puede ser modificada, digamos, o también modificada la nube de electrones subyacente. Hay formas para cortar estas distancias, tratamiento, decíamos, del glóbulo rojo con enzimas proteolíticas, también la adición de ciertas sustancias macromoleculares que cambien la fuerza iónica del medio, incluso la utilización del suero antiglobulina que ya mencionábamos. Podemos usar albúmina, dextran, ficol, polietilenglicol, sustancias hidrosolubles que al poseer un extremo positivo, amínico, y otro negativo carboxílico, cuando son añadidas al medio de suspensión, los glóbulos rojos se polarizan en el campo eléctrico y aumenta la constante eléctrica y son atraídos cerca de los glóbulos rojos, neutralizando así las cargas negativas, promoviendo una dispersión de iones positivos cerca de ellos. La disminución del escudo de cargas positivas baja el valor de diferencia de potencial y entonces disminuye la fuerza de repulsión interglobular. Por ejemplo, la albúmina-bobina ejerce un efecto potenciador gracias a que aumenta la constante dieléctrica del medio en el que se hallan los hematíes y los anticuerpos y tiene como resultado una disminución de potencial Z. Generalmente se utilizan concentraciones del 6%, del 22%. El medio de baja fuerza iónica o low ionic strength saline, que es una solución al 0,2% de cloruro de sodio con glucosa al 7%, aquí la carga de los iones positivos y negativos que posee es inferior a la que contiene la solución salina normal que habitualmente usamos para los lavados, y esto produce que una interacción en los iones del medio dificulte menos la unión antígeno-anticuerpo para, sobre todo, la fase de sensibilización de los hematíes, haciendo que los tiempos de incubación se reduzcan a la mitad, generalmente en pruebas tradicionales son de 30 minutos y con el uso del LIS, el medio de baja fuerza iónica, se reduce a 15 minutos. Las pruebas en LIS aumentan la cinética de reacción antígeno-anticuerpo, entonces se reduce el tiempo de incubación o se incrementa la velocidad de asociación, como quieran, entre los antígenos anticuerpos. También permite detectar anticuerpos débiles que no pueden detectarse por otros medios, esto es importante decirlo, pero pueden potenciar al mismo tiempo la detección de anticuerpos de baja importancia clínica. De allí que si uno va a utilizar un medio de baja fuerza iónica, lo haga bajo las estrictas condiciones que el fabricante sugiere en sus insertos o manuales de procedimiento. Otro elemento es el polibrene. El polibrene es un policatión, polímero que está positivamente cargado, de amonio cuaternario. Se puede utilizar en presencia o no digamos, de otras técnicas combinadas. Normalmente agregan espontáneamente los hematíes en presencia del polibrene, y si los hematíes están sensibilizados, cuando
insistimos en su disgregación mediante citrato de sodio, esto puede, digamos, revelar la existencia de anticuerpos ligados al glóbulo rojo. La utilización del polibrene, digamos, y su acción, digamos, de aglutinación espontánea, puede deberse a la neutralización de la carga negativa aportado por los residuos de ácido ciálico que ya mencionamos. No afecta a las células que le falta el ácido ciálico, por eso se menciona esto como fundamento. Y también se describe, digamos, que las macromoléculas que están cargadas en la membrana celular expulsan las moléculas de agua que forman la capa de hidratación. Aquí cuidado con los problemas en la detección de ejemplares del tipo antiquel, ¿no? Con el polibrene, porque está descrito casos de disminución de la posibilidad de disolución de anticuerpos antiquel. Pero sabiendo esto puede ser utilizado de alguna manera. El polietilenglicol, por otro lado, es un polímero lineal que desplaza al diluyente, por lo que aumenta la concentración de anticuerpos. Esto es otro elemento del polietilenglicol. Es un medio de baja fuerza iónica que agrega los hematíes, aumenta también la sensibilidad de las técnicas de detección de anticuerpos, disminuyendo el tiempo de incubación. Tiene sensibilidades y especificidades superiores a la albúmina, y la lectura solo se va a realizar en una fase antiglobulínica. Esto es importante, no requiere efectuar lectura después de la incubación a 37 grados, como lo hacemos con el otro medio de baja fuerza iónica, LIX, que antes hablábamos. La mayoría de los anticuerpos IgG se pueden detectar en forma más potente que con esta técnica que con otra, pero puede requerir mayor número de lavados antes de llegar a la fase antiglobulínica. Vuelvo a decir, no se lee en la fase 37 grados. También podemos utilizar enzimas proteolíticas, decíamos, como antes, capaces de retirar de la superficie de los hematíes fragmentos polipeptídicos, por ejemplo, retirando parte de estructuras que contienen ácido ciálico, así disminuyendo el potencial Z, y permitiendo que haya un mayor acercamiento, estrechez entre los hematíes. De esta manera los hematíes pueden ser aglutinados más fácilmente, digamos, y utilizamos entonces, ya sé que utilicemos luego un IgG con una antiglobulina para poder revelar la existencia de esta. Finalmente decíamos el tiempo. El tiempo de incubación es un tiempo promedio necesario para alcanzar un equilibrio en la reacción antígeno-anticuerpo, y es muy importante el tiempo, porque ya decíamos que las pruebas corren a 37 grados o a temperatura ambiente, pero que el tiempo es un factor directamente proporcional al número de anticuerpos que se liguen a la membrana del glóbulo rojo. Y estas pruebas, digamos, que generalmente requieren la adición de otros reactivos como un medio de lavado o el propio suero antiglobulínico, requieren que en honor de la velocidad de interacción, cuando la técnica dice colocar 30 minutos a 37 grados o colocar 15 minutos a 37 grados, los reactivos que se utilizan en la prueba y los reactantes ya estén a 37 grados, y a partir de allí contemos los 30 minutos y los 15 minutos. Este también es un error bastante habitual, de que la gente, los colegas, colocan los reactivos recién salidos de la heladera. Imagínense un reactivo que está a 2 grados, yo lo involucro en una prueba que requiere los 37 grados para empezar a asociarse los anticuerpos en esa temperatura óptima, digamos. Entonces, si uno dice en 30 minutos resuelvo una técnica, la resuelvo cuando los reactivos han alcanzado los 37 grados, y a partir de allí cuento los 30 minutos. Así también está expresado en las técnicas convencionales desde que dieron origen, desde que fueron fabricadas. Volviendo al término de afinidad, digamos, y avidez, que decíamos no son lo mismo. La afinidad es la fuerza combinada de las interacciones no covalentes, ¿no? Los enlaces no covalentes son dependientes de la inversa de la distancia entre los grupos químicos que se implican. Ya hablamos de las fuerzas como puente de hidrógeno, fuerza electrostática, fuerzas de Van der Waals, enlaces hidrofóbicos, entre un sitio unión del antígeno y el sitio unión del anticuerpo. La afinidad de un anticuerpo concreto, cuando lo usamos
cuando somos un anticuerpo monoclonal, es la suma de todas las fuerzas atractivas y repulsivas entre un sitio de unión de ese anticuerpo y el correspondiente epítope. Esto se puede definir a través de una constante del equilibrio, según de la acción de las masas, que ya lo decíamos, siendo que, digamos, existe una concentración de anticuerpos y de sitios libres que van a tener que tener una relación estricta. Esto va a dar lugar, digamos, a las posibilidades o no de revelado en la reacción. Mientras que cuando hablamos de la avidez, hablamos de la fuerza de unión entre antígeno multivalente y un anticuerpo polivalente, aunque dependiendo de la afinidad individual de cada uno de los determinantes individuales de ese antígeno. Su valor, por supuesto, es mucho mayor que la suma de afinidades. Pero por otro lado hay que considerar que los antígenos naturales suelen tener más de un tipo de determinante antigénico. Cuando un antígeno de este tipo entra en un individuo, se produce un antisuero que presenta varios tipos de anticuerpos. Cada uno de ellos está dirigido a un tipo distinto de determinante antigénico. En este caso se habla de avidez del antisuero, que es la fuerza conjunta de los distintos anticuerpos de ese antisuero que reconocen al antígeno multivalente complejo. Los factores que contribuyen a la avidez del antisuero son complejos, pero uno muy interesante es el derivado entonces de la multivalencia del antígeno. La fuerza de unión entre un antígeno complejo multivalente a varios tipos de anticuerpos es mucho mayor que la suma aritmética de la fuerza de unión de cada anticuerpo. La avidez, entonces, refleja mejor la situación fisiológica, pero la afinidad nos caracteriza lo que ocurre con cada tipo de anticuerpo concreto y en su interacción con el epítope. Durante la maduración de la respuesta humoral se producen anticuerpos no solo de una selección de anticuerpos con mayor afinidad, sino entonces con mayor rapidez. Esto mejora las capacidades funcionales de los anticuerpos que se estén gestando en ese sujeto. Vamos a implicar un poco el concepto de autoinmunidad de agregación. Si bien me estoy adelantando algunos conceptos que verán seguramente en el curso más adelante, a propósito de las pruebas de aglutinación en el contexto de autoinmunidad, bueno, esto es un rasgo de los primeros rasgos que ocurren serológicos en la autoinmunidad, la autoaglutinación. Lo vemos incluso en las pruebas de tipificación ABO, si el anticuerpo está firmemente adherido a los hematíes in vivo. O también podemos observarlo en pruebas de aglutinación con el empleo de suero antiglobulina, si el autoanticuerpo es de forma IgG, y requiero para la tipificación de un antígeno una forma IgG con el involucramiento a posteriori de una antiinmunoglobulina. En ocasiones se puede confundir ambas pruebas e interpretaciones y considerar, digamos, la presencia del antígeno, pero en realidad lo que estamos viendo es que los glóbulos rojos estaban previamente sensibilizados y cuando añado el suero antiglobulina reaccionan a la medida de que tuviera la expresión del antígeno en particular, pero no lo tenían. Lo que había era una sensibilización in vivo de los hematíes con una forma IgG autóloga, y esto ocasionaba una confusión en la prueba de interpretación de agrupamiento sanguíneo. Por eso es importante la utilización de controles negativos. Esto significa que el ensayo de las propias células del sujeto que involucran en la suspensión del reactivo tipificador. Si yo involucro glóbulos rojos de un sujeto, de un paciente, con el medio en el que está suspendido el reactivo, el ensayo debe resultar negativo, puesto que el reactivo no está presente. Esto es un ensayo llamado control negativo, y es importante involucrarnos en las pruebas de tipificación. Lo mismo que el autocontrol. El autocontrol es otro ensayo, digamos, que involucra células del propio sujeto con el plasma o suero del propio sujeto, dependiendo de cuál haya utilizado, si plasma o suero, para visualizar la existencia de autoaglutinación espontánea de los hematíes en presencia del propio suero. Esta circunstancia también revela un resultado
observable, digamos, en pruebas que hayan resultado falso positivas, porque quiere decir que los hematíes aglutinan no por la existencia de el anticuerpo monoclonal que haya empleado una prueba de tipificación, sino porque el propio suero del paciente contiene autoanticuerpos que aglutinan los hematíes en el medio en el que estoy llevando adelante las pruebas de tipificación. De este modo, las pruebas de aglutinación deben ser validadas entonces con ensayos de autoaglutinación y ensayos de control negativo, que como recién acabo de explicar, no son lo mismo. No siempre el control negativo y el autocontrol dan el mismo resultado porque, por supuesto, como recién señalaba, no tienen el mismo objetivo. Para diferenciar la autoaglutinación de las células rojas a causa de anticuerpos y otro fenómeno que llamamos fenómeno de Rouleau, el apilamiento de monedas de los hematíes, apilamiento de moneda, digamos que ocurre justamente por intervinientes en el ensayo que no han podido ser removidos mediante las soluciones de lavado, y estos hematíes se autoaglutinan, no en presencia de un anticuerpo, sino entre sí mismos, digamos, ¿no? Es muy fácil resolver esta situación porque, digamos, muchas veces con el agregado de suerotiglobulina, digamos, quedan ya tapadas, pero si yo observo la autoaglutinación espontánea en una fase previa a la fase antiglobulínica, puedo eliminarla, digamos, esa autoaglutinación, a veces con el simple añadido de solución fisiológica a temperatura de 37 grados. La diferencia entre la autoaglutinación y los efectos de Rouleau, el fenómeno de Rouleau, es que justamente el apilamiento de monedas se da en algunas patologías donde existe hiperproteinemias, como por ejemplo el caso de mieloma múltiple o macroglobulinemias. También aparecen enfermedades inflamatorias crónicas, pero no tiene que ser confundido con la autoaglutinación provocada por anticuerpos. Esta agregación eritrocitaria, entonces, se puede eliminar, digamos, fácilmente, con el cambio de condiciones en el medio. Digamos, dato técnico concreto, digamos, es que debemos emplear pruebas de autoaglutinación y pruebas de control negativo en cada técnica para poder favorecer la visualización de la diferencia entre autoaglutinación ocasionada por autoanticuerpos o autoaglutinación provocada por un fenómeno como el fenómeno de Rouleau. Y hablábamos de autoanticuerpos, y entonces a partir de esto, un concepto entre absorción y elusión. La interacción antígeno-anticuerpo es reversible in vitro. Y esta reversibilidad nos resulta útil para también concentrar la actividad de anticuerpos de una determinada especificidad. De este modo podemos restar actividad de otro isotipo, por ejemplo, u otro isotipo que esté concomitante, o sea que haya un suero heterófilo. Y también me va a permitir poder tipificar o explorar hematíes que estaban siendo recubiertos por inmunoglobulinas y que logré eludir de ellas, separar, escindir por métodos químicos, térmicos, de distintos tipos, ¿no?, de métodos de elusión. ¿Qué es esto de la elusión? La elusión consiste en ciertos métodos físicos, químicos, que permiten deshacer la unión antígeno-anticuerpo que habían sido previamente absorbidos. De este modo se puede recuperar el anticuerpo que había sido absorbido y concentrar la actividad, o también, entonces decíamos recién, despejar los sitios de unión de este anticuerpo para dejarlos libres para poder tipificar el glóbulo rojo o para hacer nuevas absorciones y lograr concentrar la actividad de anticuerpo. El eluido es, cuando nos vemos a él, la elusión es el proceso, el eluido es el sobrenadante de la reacción de elusión, es el que contiene el anticuerpo si es que estaba pegado allí, si es que logramos separarlo. Es decir, este eluido podrá ser utilizado nuevamente
para pruebas de tipificación de anticuerpos, búsqueda de anticuerpos, pero la condición, digamos, de elusión nos permite hablar de una concentración distinta del anticuerpo que pueda estar libre en el sueroplasma, porque estamos hablando de la liberación del anticuerpo de haber sido fijado en los hematíes. Estos hematíes pueden ser halogénicos o del propio sujeto, es decir, que podemos estar eluyendo anticuerpos ligados a los propios glóbulos rojos en un proceso, digamos, de estudio, análisis de este anticuerpo que ocasionaba rasgos de autoinmunidad, o podemos usar hematíes halogénicos para absorber anticuerpos que pueden ser de naturaleza aloinmune o autoinmune, pero que queremos fijar a glóbulos rojos con antígenos conocidos. Con el estudio del eluido entonces podemos conocer la naturaleza de la inmunoglobulina fijadas a los hematíes del paciente. También podemos hacerlo para discriminar mezclas de anticuerpos y también tenemos que decirlo, poder tipificar hematíes cuando están sensibilizados fuertemente, porque podemos preservar la membrana del glóbulo rojo dependiendo del tipo de eluido que hagamos, o prescindir de ella para obtener concentraciones de anticuerpos solamente, destruyendo los glóbulos rojos. Los métodos de elusión que vamos a rápidamente a describir aquí, decíamos, hay métodos físicos, hay métodos químicos. Entonces tenemos calentamiento, tenemos éter, difosfato de cloroquina, cloroformo, glicerina percol, SAP, ácido cítrico, distintos métodos que seguramente cuando ustedes vean anemias hemolíticas autoinmunes van a poder discriminar, conocer con mayor profundidad. Y en esta última etapa de nuestro tercer encuentro vamos a hablar sobre pruebas funcionales de los anticuerpos eritrocitarios. Decíamos antes que los anticuerpos tenían determinadas funciones, que ya lo mencionamos al principio del encuentro, y cómo podemos discriminar estas funciones desde el punto de vista del laboratorio inmunohematológico. Medir la importancia clínica de un episodio inmunoactivo no es solamente reconocer la cantidad de inmunoglobulinas presentes, sino cuál es su capacidad para cortar la vida media de los hematíes o incluso intervenir en la función de las plaquetas cuando se trate de anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios. Sabemos que el número de receptores de inmunoglobulinas en las células presentadoras de antígenos en la placenta contribuye al modo en que el anticuerpo va a resultar significante clínicamente, ya sea para la enfermedad hemolítica feto-neonatal, ya sea para las pruebas reacciones transfusionales o para la condición clínica del anticuerpo en términos de autoinmune, en términos de destruir sus propios glóbulos rojos. Vamos a hablar de dos pruebas, las pruebas de titulación de anticuerpos básicamente y las pruebas de titulación pero en condiciones de eritrofagocitosis. Nosotros llamamos prueba de titulación tradicionalmente a pruebas donde se mide proporcionalmente la cantidad de anticuerpo presente en el sueroplasma de un sujeto. Este anticuerpo, insisto, podrá ser de naturaleza aloinmune o de naturaleza autoinmune, o puede ser de la naturaleza autoinmune con heterofilia, es decir, varios idiotipos involucrados, para lo cual primero vamos a tener que aislar la condición idiotípica para poder enfrentar este anticuerpo a células de un perfil antigénico conocido que expresen bien el antígeno, de modo que podemos lograr la asociación del anticuerpo en un método controlado. ¿Para qué nos va a servir la prueba de titulación? Bueno, para ver si el estímulo que genera el anticuerpo ha cesado, ya no está, para ver si se encuentra en un proceso de síntesis activo el anticuerpo, para ver si este anticuerpo es pasivo, es decir, si ha sido introducido al sujeto y no por síntesis propia, ya sea que sea producto de un proceso profiláctico, por ejemplo, en la enfermedad hemolítica feto-neonatal, o sea porque hemos involucrado este anticuerpo a través de plasmas en otro tipo de dosis, ya sea para trabajar sobre el
inmunosupresión incluso del sujeto. Queremos ver si el anticuerpo es pasivo o lo fabrica él mismo. También queremos saber si está siendo consumido por antígenos, es decir, si el antígeno está presente y el anticuerpo también, y va bajando su concentración porque el antígeno aún está presente, si el consumo es autólogo. De todas estas cuestiones son observables a partir de técnicas de titulación. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder llevar adelante esto? Decía al principio, conocer el isotipo, es decir, su isoforma, ya sea IgM, IgG, esto lo tenemos que conocer para poder brindar las condiciones de que haya una asociación antígeno-anticuerpo exitosa. Y por otro lado, conocer el idiotipo del anticuerpo, la patente, si está dirigido contra un anti-D, un anti-G, un anti-M, para poder ofrecerle células acorde a la especificidad. Especificidad que radica, como decíamos al principio de la clase, en la región hipervariable de la molécula de inmunoglobulina. Que sea el único, es decir, que si teníamos una mezcla tenemos que separarlo previamente. Y también tenemos que conocer el pH en el que es óptimo trabajar, el rango térmico del anticuerpo y la necesidad o no de utilizar solo antiglobulina. Estas son cuestiones que son básicas para poder decidir llevar adelante una prueba de titulación. Hay una prueba de titulación que es la mayormente difundida, con la que personalmente, y aquí voy a poner yo mi posición, digamos, no acuerdo, que es una técnica, digamos, basada en la dilución del suero de las pacientes o de los pacientes. Y voy a tratar de ser claro en esto, de no acordar, al mismo tiempo, digamos, promoviendo en ustedes la necesidad de cumplir con las técnicas que están estandarizadas o que ustedes mismos vayan generando estándares dentro del banco de sangre. Pero vamos a hablar de un principio metodológico que deriva de darle validez a las pruebas de investigación científica. Si nosotros tenemos como objeto de estudio cualquier tipo de elemento de la naturaleza en pruebas experimentales, ese objeto de estudio, ese objeto de análisis, digamos, tiene que ser lo menos intervenido por parte del operador para ser observado en cuanto a sus variables sin intervención que pueda ocasionar un cambio en las características del objeto de estudio que está bajo análisis. Esto significa, y vamos a poner una metáfora bastante metafórica, vamos a utilizar una metáfora, digamos, ¿no? Un ensayo, digamos, de visualización propedéutico simplemente. Imagínense ustedes que yo tengo que medir una pared. Tengo que medir la pared del lugar donde ustedes están ahora escuchando esta clase. Y tengo que seleccionar un método de medida. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a emplear una regla de 30 centímetros. Tengo también para emplear un metro de albanil, una cinta métrica de albanil. ¿Cuál de los dos elementos ustedes utilizarían? Bueno, como no estoy allí para escuchar sus respuestas, me imagino que algunos tomarán el metro de albanil por considerarlo más eficiente para medir con precisión la pared. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de una simple observación de que si yo utilizara una regla de 30 centímetros y la pared midiera 5 metros, voy a necesitar poner varias veces la regla, una seguida de la otra, y cada vez que coloque la pequeña regla sobre la pared voy a estar cometiendo un error de medición, porque voy a estar haciendo múltiples mediciones. Mientras que si utilizo una cinta métrica de albanil de 5 metros, de 6 metros, voy a hacer una sola medición. Entonces voy a tener un solo error. Muy bien, ahora imaginemos las pruebas de titulación más difundidas en nuestro medio. La prueba de titulación más difundida es la dilución del suero de un paciente en una solución tamponada de fosfato de sodio neutra o en un suero, en un plasma o suero de un paciente que no tiene anticuerpos.
El propósito de la primera medición era medir la pared, ese era el objeto de estudio. En este caso el propósito es medir la concentración de anticuerpos en el suero o plasma de un paciente. En el primer caso empleamos, digamos, una cinta métrica para poder medirla, porque no teníamos que colocar varias veces la regla. Ustedes imagínense que en ese mismo proceso a mí se me ocurre romper toda la pared, armar un montículo en el centro del salón y medir cada uno de esos pedacitos, de esos fragmentos. Y después de rota la pared, después de medir todos esos fragmentos, calcular cuál era realmente la longitud. Imagínense el nivel de error que esto tiene. En las pruebas tradicionales, les decía, de titulación, rompemos físicamente, destruimos, diluimos el suero o plasma del paciente para poder después contar, mediante la técnica indirecta, la cantidad de anticuerpos presentes. Es decir, que el objeto de estudio, metafóricamente decíamos la pared, no puede ser intervenido por parte del operador. Por eso lo medimos con un metro de galvanio. Entonces, ¿por qué hacer lo contrario con el suero de un paciente? ¿Por qué destruirlo con un medio diluyente? Como puede ser la solución fisiológica, incluso a veces de dudosa estabilidad, por la forma en que ha sido conservada. De modo que discrepo parcialmente con la técnica de titulación de uso tradicional en los bancos de sangre y propongo una alternativa, que es la utilización del suero puro del paciente, que es la variable que estoy midiendo, y modificar el método de revelado utilizando sueros antiglobulínicos en dilución, que es un elemento que conozco su composición original. Para hablar entonces de titulación, y dicho esto, cierro paréntesis aquí, podemos hacer pruebas de dilución del suero del paciente o de dilución del suero antiglobulina comercial, utilizando el suero puro del paciente. En todos estos casos, de todas formas, hay tres dimensiones de la técnica de aglutinación en dilución que se pueden observar. El primer punto está relacionado con la sumatoria del score. El segundo punto con el título. Y el tercer punto con el punto final de aglutinación. Estas tres dimensiones, sumatoria de score, título y puntuación final de aglutinación, también son observables bajo estricto acondicionamiento del medio en el cual estoy trabajando, por ejemplo, respetando que las células sean las mismas cada vez que hago una titulación de un mismo suero, es decir, sueros históricos y nuevos, porque como ustedes comprenderán, no podemos darle importancia interpretativa desde el punto de vista diagnóstico al valor de un título aislado, uno solo aislado, sino la correlación entre títulos realizados en un mismo suero en distintos momentos de la evolución en ese paciente. Esto revela si está creciendo el número de anticuerpos y sus condiciones funcionales mejoraron, o si por el contrario, más a favor del paciente, este anticuerpo ha cesado en su concentración o está bajando la capacidad funcional que él tenga. Vamos a hacer una comparación en paralelo de sueros históricos entonces del mismo paciente, y ahí vamos a observar tres rasgos, decía. El primer rasgo está vinculado a cuál es el punto de corte en la dilución del suero en el cual la reactividad cae a cero. Y esto le vamos a llamar título, es decir, la última vez que la aglutinación dio negativa, teniendo en cuenta que la aglutinación ocurre como positiva de una cruz a 4 cruces de aglutinación. Esto va a relacionarse con el punto llamado título.
y lo vamos a nomenclar tipo 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, porque son las diluciones seriadas que hacemos del suero del paciente o plasma en las técnicas tradicionales de titulación. Y también vamos a considerar que las aglutinaciones de 4 cruces, 3, 2, 1 cruz, tienen un puntaje que se asocia a ellas que va de 0 a 12 puntos. El mayor puntaje que se asume en 4 cruces es de 12 puntos. Una distribución equitativa de estos puntajes a lo largo de las cruces de escort de reacción nos va a permitir obtener una sumatoria de estos puntajes para cada aglutinación en cada dilución. De modo que si tengo una sumatoria de 5 puntos, podrá ser fruto de un título de 1 en 4, cuya aglutinación en cada dilución haya sido de una cruz. Entonces obtengo una sumatoria del score de 5 puntos. Si no existe una aglutinación débil, es decir, por debajo de una cruz, entonces el título terminaría allí donde aglutinó por última vez una cruz. Pero si existe una aglutinación débil seguida de una cruz, sigue contando este resultado y asume un puntaje. Por lo tanto, el puntaje final va a llegar hasta ese momento en donde cesa la aglutinación, incluso inferior a una cruz. Y esto es lo que nosotros llamamos puntaje final. Entonces, como señalaba, hay 3 rasgos. Uno es el título, que es la última aglutinación que ocurre antes de ser negativa la prueba, aglutinación de una cruz. Otra cosa es la sumatoria del score de reacción, que es el puntaje que asumió cada dilución. Y otra cosa es el puntaje final, que es la última aglutinación por debajo de una cruz antes de ser negativo el ensayo. Sabemos, por ejemplo, en base a la interpretación, que una modificación de 10 puntos de la sumatoria de score entre una muestra y otra, ya sea entre un mes y otro mes, o entre la primera y la última, si pasaron 5 meses, tiene consecuencias, por ejemplo, en la enfermedad hemolítica fetoneonatal. De modo que titulación, que yo he expresado aquí sucintamente, porque no lo hemos aplicado a ningún caso clínico en particular, tiene una importancia radical en la observación de la evolución de los anticuerpos, ya sea en casos de aloinmunización con afectación de estos anticuerpos a la sobrevida de las células fetales neonatales. Cuando hablamos de la dilución del suero antiglobulina que les mencionaba anteriormente, hablamos primero de una discriminación de los anticuerpos en cuanto a que el suero antiglobulina que voy a emplear va a ser suero anti-IgG, preferentemente IgG1 y IgG3, porque como antes expresábamos al comienzo de la clase, estos son los que predominantemente fijan complemento, de modo que tienen este papel, este rol en la hemólisis que a nosotros nos interesa conocer. Voy a utilizar entonces células rojas conocidas, ya dijimos, y vamos a emplear siempre la misma célula. Y aquí lo que vamos a obtener son diluciones también seriadas del suero, y vamos a obtener un valor de corte en 1 en 30 de dilución del suero antiglobulínico para considerar si es o no significativo el cambio en la concentración y el tipo de anticuerpo que está involucrado en el paciente. Vamos a considerar también entonces, a partir de esto, si existe o no un riesgo de hemólisis. Y esto es un ensayo funcional de los anticuerpos. Esto también es aplicable a técnicas de CUM directa, para observar si en presencia de anti-IgG1 y 3, el glóbulo rojo es capaz de ser aglutinado en dilución del suero antiglobulina, y a mayor dilución del suero antiglobulina que logra aglutinar los hematíes con mayor capacidad de reacción en términos de cruces, más importante desde el punto de vista clínico es el anticuerpo para cumplir su función de hemolizar los glóbulos rojos.
Como ustedes saben, hay cientos de anticuerpos eritrocitarios que tienen importancia clínica y la mayoría han sido estudiados ya in vitro. Y cuando me refiero a la capacidad o importancia clínica, me refiero a inducir la fagocitosis de los glóbulos rojos o las plaquetas que han sido sensibilizadas. Eh, estos anticuerpos, por supuesto, son interaccionados por fagocitos mononucleares. Y bueno, y un ejemplo de esto que nosotros podemos ver referido a la especificidad idiotípica, por ejemplo, tenemos al KEL, al KIT, ¿no es cierto? El D, etcétera, etcétera. Es decir, la fagocitosis, independientemente de la prueba de antiglobulina indirecta, digamos, es el resultado justamente de la interacción antígeno-anticuerpo de la cual estamos hablando. Y estos ensayos de alguna manera nos ponen la lupa sobre la importancia clínica. Si bien lo vamos a desarrollar más adelante, en este momento me parece importante también mencionar porque tiene que ver con las variables que venimos hablando. Es decir, por ejemplo, el porcentaje de anticuerpos que median más rápido la fagocitosis tienen que ver justamente cuando interaccionan con el sistema complemento, es decir, cuando la prueba tiene, digamos, complemento fresco en ese suero, por lo tanto es bastante sensible al uso de algunos quelantes del calcio como el citrato de sodio. Los ensayos de monocapa de monocitos son adecuados para la evaluación de la hemólisis y los vamos a ver vinculados a estudios de enfermedad hemolítica recién nacido, la anemia hemolítica autoinmune, en pacientes que tienen aloanticuerpos y van a ser transfundidos. Básicamente la técnica se realiza incubando los eritrocitos sensibilizados con monocitos periféricos que son portadores del complemento, de los receptores de complemento, ¿no es cierto? Y la evaluación tiene dos etapas, que es bajo la observación de esta interacción dada entre el anticuerpo y ese monocito periférico, en la fagocitosis y en la adherencia, como dos variables centrales. Es decir, lo que nosotros vamos a estudiar y como variables que están involucradas en este procedimiento es la fuente a partir de la cual se recogen los monocitos, el procedimiento de sensibilización de los glóbulos rojos y la condición del cultivo, ¿no es cierto? Estas son las tres variables que hay que tener en cuenta para la prueba de esta monocapa. Primero, básicamente se aíslan las células mononucleares de un donante voluntario que por supuesto tiene que ser sano, utilizando un gradiente de densidad. Esto generalmente es diacrilato de ficol sódico. Y bueno, las células mononucleares separadas se lavan en solución salina, tamponadas con fosfato, etcétera, etcétera, como la mayoría, y los suspenden en un medio de cultivo que tiene suero bovino, generalmente fetal, más o menos al 5%, y la suspensión de las células mononucleares se le añade a los pocillos y se van a incubar a 37 grados en una atmósfera de 4 a 5 de dióxido de carbono. Mientras tanto, vamos haciendo la sensibilización de los glóbulos rojos, que se preparan eritrocitos, que son fenotípicamente emparejados con el anticuerpo que estamos investigando, cualquiera sea el caso de los que antes mencionamos, y después de una hora de incubación en solución salina se lavan y se añade al suero normal fresco como fuente de complemento. Recuerden que es importante el complemento ahí. Entonces los glóbulos rojos se incubaron durante 15 minutos a 37, se lavan, se resuspenden en el medio cultivo y realizamos una prueba de antiglobulina directa con anti-IgG y anticomplemento para determinar el grado de sensibilización. Después de que hacemos la incubación, la suspensión de células mononucleares en el portaobjeto de la cámara de cultivo, el sobrenadante que contenía linfocitos no adherentes se elimina con una pipeta y los glóbulos rojos sensibilizados se le añade a la monocapa de monocitos que habíamos preparado antes. Después de una hora de incubación en una atmósfera controlada, los glóbulos rojos no adheridos en el sobrenadante se aspiran y así se aclara con solución salina tamponada con fosfato para separar los glóbulos rojos.
Aquellos que no reaccionan con los monocitos son estos aclarados. Las placas se tiñen con Reithienza y miramos al microscopio usando una inversión de aceite, una lente de 100 aumentos, y contamos un total de 500 monocitos para la reactividad, que incluye un número de glóbulos rojos adheridos y fagocitados. Para cada paquete de eritrocito se lleva a cabo controles y se obtienen 3 índices, que esto es central: el porcentaje de los monocitos reactivos con glóbulos rojos adheridos, el porcentaje de los que han sido fagocitados y el índice de monocitos. Así, digamos, que el porcentaje de monocitos reactivos con glóbulos rojos adheridos se calcula con el número total de monocitos contados dividido el número total de monocitos con glóbulos rojos fagocitados. Esto, por supuesto, lo multiplicamos por 100 para que nos dé el índice en general. Y el índice de fagocitosis se calcula como el número total de monocitos fagocitados sobre el total de los contados. Y también, obviamente, lo multiplicamos por 100. Si sumamos ambos índices, obtenemos, digamos, el índice de monocitos. La interpretación de los resultados de las pruebas se constituye a través de la medicina basada en la evidencia como MMAs negativos inferior al 5%. O sea, esto indica que la sangre, siendo incluso incompatible en la prueba in vitro, puede transfundirse sin el riesgo de una reacción hemolítica. Pero bueno, esta clase no tiene este propósito, sino simplemente quería mencionarles algunas técnicas más que involucran la aglutinación y que vamos a ver seguramente más en profundidad en el futuro. Así que bueno, simplemente esto.